bienvenidos nuevamente a la serie de entrevistas de Tú Mismo. Y hoy vamos a hablar de consumo y conciencia, un poco esto de lo que nos atañe con una responsabilidad muy personal para salir un poco del pensamiento colectivo que muchas veces se da en denominar como de manada. Sernos responsables de nuestros actos y tiene mucho que ver con la ecología, como lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando. Y nada mejor, me cayó esto un poco de casualidad y lo ponemos entre comillas, un libro que, bueno, ya está al alcance de todos y después vamos a hablar de él. Brenda Chávez, muchas gracias por recibirnos ahí en tu casa y poder hablar de Al borde de un ataque de compras. Vaya título. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias por brindarme esta oportunidad para tener esta conversación. Brenda, tú eres periodista especializada en consumo, sostenibilidad y cultura, estás licenciada en periodismo y derecho, eres miembro del colectivo femenino de periodistas de investigación sobre consumo Carro de Combate, escribes en medios como El País o El Salto, diriges la sección de consumo sostenible, Consuma Crudeza en el programa de radio Carne Cruda, y eres autora de libros de consumo responsable, por ejemplo, Tu consumo puede cambiar el mundo, publicado por Península, y Al borde de un ataque de compras de debate, de lo que se va a llamar esta entrevista de hoy. Sí. Y en la actualidad, bueno, trabajas en multitud de proyectos, ¿no? De cultura y sostenibilidad. Bien, vamos a entrar de lleno a esto del consumo consciente. Te decía un poco en otro momento que estamos al borde justamente de un ataque de compras, no, sino de perder la conciencia porque somos los reyes del consumo inconsciente. Y esto te lo estoy preguntando, más que nada teniendo en cuenta el marco de referencia. Estamos en un lugar del mundo sumamente privilegiado, donde el consumo es el que es, y sé que muchos de los que nos pueden estar viendo en este momento detrás de sus pantallas, justamente no están en una parte del mundo con ese privilegio. Y entonces, ¿cómo nos situamos? Bueno, yo intento no culpabilizarnos a los consumidores y a las consumidoras. Y es verdad que la mayor parte del consumo que hay es, como has dicho tú, ¿no? Es crítico, es inconsciente, emocional, conducido y nos seducen constantemente, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a un punto en que los expertos nos dicen que estamos consumiendo 1,7 tierras en recursos al año. Es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse. En 2030, los expertos dicen que serán 2 tierras y en 2050 estaremos consumiendo 3 tierras. Wow. Esto quiere decir que nos estamos devorando a nosotros mismos y esta es una de las razones, por ejemplo, por la que el consumo y la producción responsables son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa agenda que tiene la ONU para alcanzar un desarrollo sostenible en 2030. Pues bien, el consumo y la producción sostenible son el punto número 12. Y es que muchos de los problemas que tenemos ahora en el mundo tienen que ver con cómo estamos produciendo y consumiendo nuestros bienes y servicios. Pensemos, por ejemplo, en el cambio climático, en la acidificación de los océanos, en los niveles de residuos nunca vistos que estamos viviendo en esta época histórica, también una brecha creciente entre ricos y pobres en todo el mundo y también una precarización del mercado laboral en todo el mundo, y eso tiene mucho que ver con cómo estamos fabricando las cosas y cómo las estamos produciendo. Hay un dato que dice que los hogares somos responsables del 60-80% de la huella ecológica global, pero si nos acercamos a ese dato y hacemos un zoom, los impactos, cuartas, quintas partes de esos impactos no son atribuibles directamente a los consumidores, sino a cómo las industrias y los sectores están fabricando los bienes y servicios de consumo. Esto quiere decir que aunque nosotros como consumidores podamos tener una influencia teniendo un consumo más sostenible y responsable, quiere decir que si las empresas y las industrias que más contaminan y más impacto tienen no hacen también los deberes, pues no vamos a caminar a ese desarrollo sostenible que nos propone Naciones Unidas. Y entonces ese es en el momento histórico en el que estamos. Pensemos también que la pandemia
está bastante vinculada a la pérdida de biodiversidad del planeta y tiene mucho que ver con el aumento de consumo de proteína animal, por ejemplo, en China, que se ha convertido en las últimas décadas en uno de los grandes suministradores cárnicos. La fiebre porcina y la aviar provenían de macrogranjas, donde esos animales estaban hacinados y entonces esa enfermedad zoonótica, que es lo que estamos conociendo como el COVID-19, son enfermedades que se trasladan de especies animales a las personas, pues se trasladaron entonces. Ahora parece que este COVID-19 que nos asola es producto de esos mercados húmedos de animales silvestres y salvajes que tienen en China, ¿no? Y esto tiene que ver con que China ha subido su nivel de vida, ¿no? Los ciudadanos tienen más clases medias y las clases medias, cuando empiezan a ser pudientes, empiezan a consumir más carne. Entonces, como muchos de los problemas que tenemos en el mundo ahora y de las relaciones e intereses de poder que poblan el mundo tienen que ver con el consumo y la producción. Y realmente es interesante y a veces que es complicado de contarlo, pero bueno, yo al borde de un ataque de compras he intentado hacer unas claves muy facilitas para que lo pudiese entender desde un adolescente hasta una persona mayor sin conocimientos previos. Vamos por partes. A ver, los responsables de seducirnos, de que piquemos, ¿no? Son los encargados del área de marketing, ¿no? En una empresa de productos X, lo que sea, y servicios. Tú estuviste trabajando en esto, ¿no? Porque tú, diríamos, tu pasado te condena. Entonces, sabes las argucias, las artimañas, y una vuelta de tuerca últimamente del mundo del marketing ha sido justamente el neuromarketing. ¿Qué es lo que como consumidores tenemos la posibilidad de saber y la responsabilidad, en todo caso, de reconocer para que a la hora de la compra, digamos, acá hay algo que evidentemente no soy yo con mis necesidades, sino algo que viene de afuera y que me trata de colar algo que no necesariamente necesito ni quiero? Sí, lo que dices del marketing es importante porque hay un dato que es escalofriante, que es que el gasto en marketing anual es de 400.000 millones, para que nos hagamos la idea de lo que es ese dineral. Repite eso. 400.000 millones de euros. Ese dineral es más que el presupuesto de la ONU o el presupuesto de cualquier país, salvo Estados Unidos, por ejemplo, para educación, sanidad o justicia. Entonces, pensemos que todo ese dineral, que es una cantidad estratosférica de dinero, está pululando por el mundo para detonarnos el deseo de comprar a través del móvil, de bloggers, de influencers, a través del ordenador, de reclamos en las calles. Bueno, cada vez los soportes son mucho más diversos. Y luego el marketing a publicidad, tú has hablado del neuromarketing y es una de las disciplinas que aprovecha el marketing y la publicidad, pero se llevan nutriendo prácticamente un siglo de la psicología, de un montón de disciplinas para detonarnos esos deseos, ¿no? Y motivarnos a la acción, ¿no? Detonarnos un deseo y llevarnos a la acción. Y hay muchos estudios ya es más, por ejemplo, el sobrino de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, fue el primero en crear los focus group y el primero en generar toda una serie de estrategias basadas en los estudios de su padre para seducir a la población. Y luego también tiene una parte también siniestra que estuvo implicado en 1954 en el golpe que dio, United Fruit, y fue parte de esa entente, digamos, ¿no? O sea, que tiene una parte también más oscura, pero bueno, esto lo contaba un poco para darnos la idea de que es que la publicidad y el marketing llevan nutriéndose desde hace un siglo y nos llevan estudiando desde hace un siglo y ahora estamos en ese punto que esa información se la estamos dando gratis en las redes sociales con los que me gusta, ¿no? Eso es el gran focus group. Cuando algo es gratis, probablemente el producto eres tú y es un poco lo que pasa. Entonces, bueno, nos tienen estudiadísimos ahora mismo, ¿no? Y nos tienen, saben lo que hacemos, nuestros comportamientos. Y bueno, pues predicen muy bien y que además tienen todo ese dineral, pues consiguen
seducirnos. O sea, ¿quién de repente no ha tenido algún momento que dice, bueno, yo esta ropa no me la pongo nunca, y va y se pone de moda y va y te lo pones? O cosas que habíamos pensado que no íbamos a utilizar, que acabas utilizando, ¿no? Toda la primera parte del libro se dedica un poco a contar esto y a desmontar esas lógicas de mercado, ¿no? Esas ideas pues no muy felices, ¿no? Por las que compramos, que muchas veces es por inseguridad, por estatus, por darnos un capricho, por hacernos sentir bien, cuando las razones por las que deberíamos estar consumiendo es por pura necesidad, ¿no? O sea, porque realmente lo necesitemos. Lo que pasa que ha llegado ese punto en el que no sabemos muchas veces cuáles son nuestras necesidades reales y cuáles son las inducidas por todo este, ¿no? Todo este contexto que está explicando. ¿Hay algún truco en especial que puedas compartir? Sí, yo creo que lo más fácil siempre es preguntarte cuando vas a adquirir algo es ¿por qué quiero comprar esto? O sea, esto lo quiero comprar porque realmente lo necesito estas naranjas porque me voy a hacer un zumo, o por qué quiero comprar esto, ¿no? Y plantearte en el momento, en el impulso de la compra, interrogarte a ti misma si realmente esto lo necesitas y por qué quieres comprarlo. Porque muchas veces si te preguntas eso, hay gente que se pega compras, que yo no digo nada, no juzgo los procesos de nadie, ¿no? Pero que, por ejemplo, cuando tienes un disgusto, ¿no? Tienes un disgusto con tu jefe, con tu pareja, con tus hijos, y te vas a recompensar comprando. Pues eso en un primer momento puede ser un alivio, pero también lo que ocurre con este tipo de compras compulsivas es que muchas veces desmovilizamos nuestros recursos propios personales de desarrollo personal. Entonces, si camuflamos cada vez que tenemos un malestar con la compra, es ese malestar que tenemos y no exploramos ese malestar y lo que nos está diciendo, pues realmente estamos suponiendo también un freno para nuestro desarrollo personal, porque igual lo interesante en ese momento antes de caer en que me voy a comprar esto para darme el capricho porque llevo un día fatal, decir, pero ¿y por qué llevo un día fatal? Porque igual lo que tengo que hacer es cambiar de trabajo o hablar con mi jefe, o igual tengo que tener una conversación con mi pareja o con mis hijos o con la amiga que he discutido. Y eso sería una forma muchísimo más sana, muchísimo más saludable y no te voy a decir muchísimo más barata de afrontar nuestros malestares y nuestras inseguridades. Entonces, toda la primera parte del libro va poniendo este tipo de ejemplos y va dando como claves ingeniosas para motivarnos a la reflexión y para que nosotros nos podamos ir desprogramando todas estas ideas por las que muchas veces compramos. Te preguntaba por esas claves ingeniosas, son 70 y pico, pero bueno, creo, ¿no? Sí. ¿Cuál podría ser así, fuera de lo común, que no entrara en nuestra percepción a primera fase? Así como que no entrase bueno, muchas veces adquirimos bienes y servicios por la necesidad de pertenencia a un grupo, ¿no? Un grupo real o imaginario, ¿no? Un grupo, no, me quiero parecer a un futbolista o a tal modelo, o quiero ser el más tecnológico, ¿no? Y el más geek, y entonces me estoy comprando estos aparatos, estas cosas de tecnología, y esos muchas veces son escenarios y universos que nos va planteando el marketing. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es plantearnos esas preguntas de, a ver, yo voy a ser la más moderna porque me vaya a comprar ¿por qué quiero ser la más moderna? A mí, por ejemplo, pasa muchas veces con yo he trabajado en Vogue como redactora jefe, como subdirectora en Cosmopolitan, y me fui muy voluntariamente de las dos revistas, y entonces pasa con muchos objetos de lujo, ¿no? Mucha gente, y eso lo cuento en el libro, piensa, ¿no?, que un objeto de lujo es muchísimo más exclusivo que tú, y cuando vas a llevar ese bolso te va a dar esa identidad que tú no tienes, o que vas a exponer tus valores y virtudes de una forma increíble. Cuando si realmente lo pensamos, hasta los objetos de lujo se hacen en serie, ¿no? Un móvil o una camiseta también se hacen en serie, y nosotros tenemos un ADN único, ¿no? Incopiable. Nosotros sí que somos exclusivos, somos muchísimos. Cualquiera de nosotros es completamente exclusivo, más que un bolso de Louis Vuitton, de Chanel o lo que quieras. Pero caemos en esas trampas, ¿no? En esas trampas mentales que muchas veces son inducidas, o sea, que son procesos mentales cuyos recorridos ya nos han surcado, y entonces ya es, bueno, pues todo para adelante. ¿Somos como perros de Pavlov a la hora de entrar en una tienda o en una gran superficie? Hombre, hay todo estudios que dirigen, ¿no? Cómo se hacen los pasillos, los recorridos por los pasillos, todo eso está muy estudiado. Yo siempre apelo también, yo creo que hay una parte que somos perros de Pavlov, pero creo que hay una parte en la que también podemos pararnos a pensar y a reflexionar. Y creo, además, es más, creo que mucha gente está en esta reflexión, y cada vez más que
mucha gente que no se considera un consumidor o consumidora responsable tiene hábitos de consumo responsable muchas veces y te das cuenta hablando con gente que dice, no, porque yo no consumo tal, y te das cuenta que va con su botella reutilizable, va a la compra con bolsas, utiliza transporte público, intenta comprar, ¿no?, de cercanía y local. Y entonces te das cuenta que mucha gente tiene hábitos de consumo sostenible, bueno, llámalo consumo sostenible, responsable, consciente, que viene a ser lo mismo, y realmente, pues bueno, darles una visibilidad y contar, porque esos hábitos son importantes, ¿no? Por ejemplo, el consumo de cercanía genera 3 veces más riqueza que comprar en una gran superficie. Entonces, es importante que apoyemos, por ejemplo, ahora en el momento que estamos de la crisis, el pequeño comercio, nuestros comercios del barrio, que además son los que peor lo han pasado, ¿no? Pues bueno, todo esto está muchísimo más accesible de lo que pensamos. Y es más, cuando empezamos a pensar en estas cosas, es muy fácil desprogramarse de todo esto. Yo creo mucho en la conciencia individual y en la colectiva. Y, por ejemplo, ahora durante la pandemia, si lo pensamos bien, no hemos echado de menos consumir, hemos echado de menos, ¿no?, a la familia que no podíamos ver, a los amigos que no podíamos ver y, por ejemplo, a la naturaleza. Muchas de las cosas que hemos estado deseando estos meses no tenían nada que ver con el consumo ni con nada material, ¿no? Con la salud, con que la gente estuviese sana, la gente que queremos, y eso no tiene que ver con el consumo. Entonces, yo confío mucho en nuestra inteligencia natural y en nuestra capacidad de reconectarnos con las cosas importantes. ¿Puede ocurrir que alguien que no se considere comprador compulsivo ante según qué producto en realidad lo es? Sí, pero bueno, incluso yo, yo que soy consumidora consciente, que ya llevo un recorrido de años que escribo, yo, por ejemplo, yo voy a una librería y yo en una librería me tengo que controlar. Y entonces he descubierto las bibliotecas públicas y entonces ahora voy mucho a las bibliotecas públicas desde hace unos años, bueno, pues por hacer un uso más responsable, pero muchas veces a mí me pasa con los libros, me seducen, me llaman, ¿no? Y me apelan muchísimo. Entonces, pues todo el mundo, no somos perfectos y todo el mundo tenemos una debilidad. Es más, no está mal darse un capricho también, o sea, es algo que necesitamos, ¿no? Celebrarnos a nosotros mismos y disfrutar. Lo que pasa que muchas veces estamos realizando un consumo que creemos que es para disfrutar y lo que genera es un gran vacío. Y tenemos la casa llena de cosas, tenemos un montón de cosas y lo que tenemos es una tremenda infelicidad porque tenemos un vacío que no se va a llenar con cosas materiales porque el significado de nuestras vidas no lo va a dotar las cosas materiales, sino las experiencias que vivimos, buenas o malas, que nos marcan, que nos hacen crecer, que nos hacen madurar y que cuando las recordamos muchas veces tampoco tienen que ver con el consumo, ¿no? Esas experiencias más felices que hemos tenido en nuestra vida. ¿Hay narrativas predominantes en cuanto al consumo? Es decir, ¿hay una biblia de frases, de relatos, de ideas, lo que sea, que reúna todas estas, como decimos, narrativas predominantes? Estaría muy bien. Mira, yo creo que una biblia es, si te coges la tele, cualquier publicidad, por ejemplo, ¿cómo eres esto? Del yo no soy tonto, ¿no? Por comprar barato, ¿no? Yo compro barato, yo no soy tonto. Y es una narrativa que se nos instala dentro. Entonces nos creemos que comprar barato es lo inteligente. Porque hay muchos claims y muchos mensajes y muchas cosas que nos llegan así. Pero realmente cuando estamos comprando muy, muy barato, detrás de ese producto muy, muy barato lo que hay es una explotación humana más que probable y una fabricación en zonas del mundo donde las normas medioambientales son laxas. Esa contaminación en algún momento nos va a llegar porque estamos conectados en este organismo que es el planeta, ya hemos visto cómo, ¿no?, cómo es la globalización para lo bueno y para lo malo. Y luego esas condiciones de trabajo también, lo que ha ocurrido en estas olas de deslocalización que hemos vivido las 4 últimas décadas neoliberales es que se ha ido precarizando también el mercado laboral occidental, ¿no? Entonces, precarizando, bajando los sueldos allende los mares, resulta que nos depauperamos y nos precarizamos también en Occidente. Entonces, al final, comprar barato nos sale caro a todos. Pero existen esas narrativas que nos dicen, ¿no?, que venga, sé listo y compra barato, sin plantearte de lo que hay detrás. Y como esas hay muchas, o sea, toda la primera parte del libro, las primeras casi 30 y tantas claves, van un poco de esto, ¿no? Y van poniendo un poco a grandes rasgos esas narrativas que nos van contando y desmontando con un cierto ingenio esas narrativas que nos cuentan, ¿no? Y que además, que
quiero decir que detrás, o sea, en todos nosotros yo creo que existe el sentido común, aunque está esa frase de que dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, pero yo creo que esos claves muchas veces conectan con el sentido común más esencial, ¿no? Y entonces de repente lo lees y dices, a mí me ha ocurrido por experiencias de gente que lo ha leído, de fíjate, o sea, esto ni se me había ocurrido pensarlo, lo he leído y he dicho, ostras, esto lo hago y me he reído de esto. Bueno, pues es intentar desprogramarnos este tipo de narrativas, como tú has dicho, predominantes, pues de una forma amena, simpática e ingeniosa y sobre todo que conecte con algo que es esencial, que es nuestra humanidad, ¿no? Hemos hablado de sostenibilidad, de esto es ecología, los productos ecológicos en especial. Bueno, hay una idea y a veces los datos lo confirman, son más caros. ¿Cómo podemos adecuar el cambio de unos por otros, es decir, de los normales, entre comillas, por los ecológicos, de tal manera que no resulte algo oneroso, costoso para nosotros? Claro, yo eso también lo cuento en el libro. Muchas veces tenemos esa idea de que son más caros por según qué productos de alimentación también y según dónde compramos los productos de alimentación. Porque, bueno, hay fórmulas de adquirir productos agroecológicos como los grupos de consumo, las cooperativas de consumo, ahora están apareciendo los supermercados cooperativos, que permiten adquirirlo directamente del productor con mejores precios. Pero bueno, también hay puestos en los mercados, entonces, por ejemplo, para que no se nos desbarajuste el presupuesto de la comida, lo importante es comprar producto fresco, que al final es mucho más barato que el procesado ecológico, e intentar nosotros hacer el procesado ecológico. Cocinar siempre nos va a ahorrar dinero. Entonces, si compras todo ecológico y luego tú te haces tu salsa de tomate, te haces tu bollo que sea de magdalenas, que a lo mejor eso sale carísimo, pero tú tardas 20 minutos en hacértelas en casa, no tiene por qué desbarajustarse ese presupuesto. O sea, yo soy consumidora responsable y yo no tengo el presupuesto de Gwyneth Paltrow ni nada por el estilo. Y me organizo y gasto más o menos lo mismo que antes. Y luego lo que ocurre es que hay en otras áreas que no es la alimentación, que ahí puede que suba un poco el precio, ¿no? En otras áreas lo que dejas es de consumir un montón de cosas. Entonces, dejas de consumir un montón de cosméticos porque no es cierto que necesites una crema para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, ¿no? Como nos están vendiendo. Ni dejas de consumir un montón de productos de hogar porque no es cierto que necesitemos productos diferentes para el baño y la cocina, porque no son universos irreconciliables, por Dios, son azulejos, ¿no? Entonces, eso se puede limpiar con el mismo producto. Entonces, por ahí empiezas a ahorrar muchísimo, ¿no? Hay grandes cosas en las que empiezas a hacer ahorros. Si no coges el coche, te vas en transporte público, ahorras. Entonces, realmente se compensa. Lo que tenemos que intentar es pensar en el consumo, no solo la comida, sino ampliar el espectro. Y, por ejemplo, también pasa con la ropa, ¿no? Hay firmas de moda sostenible que no son tan caras. Por ejemplo, tenemos en España Capitán Denim, que son quinta generación, hacen vaqueros orgánicos en Albacete. Son la quinta generación de una familia, que tenía una fábrica que se dedicaba a esto y ellos han decidido hacerlos ahora orgánicos y cuestan 30, 40 euros. Al final es, pues bueno, no me voy a comprar ese vaquero manchado de tragedias de Primark o 3 vaqueros de Primark, me compro uno que además estoy generando tejido productivo en España, empleo, que no estoy contaminando, que ese vaquero no viene de la otra parte del mundo en emisiones. Entonces, y luego, por ejemplo, en moda tenemos la segunda mano, pero también, por ejemplo, en tecnología, ¿no? La segunda mano es muy accesible. Y luego hay intercambiadores, por ejemplo, de ropa. En épocas de Navidades se organizan, en Navidades y en otras épocas se organizan eventos en los que consiste en que tú llevas una serie de prendas que están en buen estado y puedes coger otras que necesites que también estén en buen estado. Entonces, hay una especie de trueque. Pensemos que hay una estadística que dice que nos ponemos el 30% de nuestro armario. Es decir, que el 70% de nuestro armario está ahí muerto de risa. Entonces, por ahí podemos hacer un montón de ahorros. Entonces, realmente hay muchísimas cosas que no necesitamos adquirir. Podemos adquirir desde muebles de segunda mano, heredar un montón de cosas. Entonces, pues bueno, tenemos ese prejuicio de que determinados productos o artículos son más caros, pero realmente si empiezas a hacer un consumo responsable, pues no es así, porque además la primera máxima del consumo es consume poco y bien.
¿no? Y no consumas lo que no necesitas. Y en cuanto simplemente es como dejar de consumir lo que no necesitamos y todas las idioteces que al final acabamos consumiendo, ya estamos ahorrando. O sea, una de las claves del libro, ¿no? Que dice que barato es comprar, es evitar comprar lo innecesario. Pues es eso, ¿no? No nos va a salir nada más barato que no comprar lo que no necesitamos. Mientras tú hablas, me estoy poniendo, te estoy atentamente escuchando y digo, esto es un cambio de paradigma mental con respecto a, porque digo, ¿cuántas cosas tenemos que dejar de pensar y hacer para lograr esto? Y evidentemente, si vamos a eso, será otro mundo. Lo digo ya porque para la gente que lo practica, como tú, yo no soy el caso, no me pongo como ejemplo ni mucho Muy menos. seguro, Aurelio, que tienes conductas que son de consumidor responsable. No me cabe la menor duda. O sea, yo la gente que dice como tú, yo no hago tal, luego resulta que tienen hábitos sostenibles. Claro, pero digo, es un antes y un después. Yo personalmente digo, obviamente, si el mundo está como está, si está súper estrujado, que consumimos a un nivel que yo creo que, no digo el hombre cromañón, digo nuestros abuelos, se agarran la cabeza porque no da para más. Es evidente. Y bueno, pero vamos... Bueno, es que además lo que has dicho es muy interesante, Aurelio, porque es que en las 4 últimas décadas hemos cuadruplicado la producción y el consumo. Es decir, estamos consumiendo 4 veces más y produciendo 4 veces más que hace 40 años. Por eso la cifra esa que te he dicho de comernos los recursos del mundo. Pero, por ejemplo, nos tendemos a pensar que esto es muy difícil, ¿no? Y es como, ay, ahora voy a tener que comprar todos los alimentos ecológicos. Pues bueno, nos relajamos y pensamos, voy a intentar comprar de cercanía y de temporada. Hay un estudio que yo subí a Twitter hace 2 meses o así, que hablaba que al final el impacto, por ejemplo, en ahorro de emisiones, si estás comprando ecológico o si estás comprando de temporada y cercanía, más o menos es lo mismo. Que ya quieres sacar nota, pues oye, de cercanía, de temporada y ecológico. Pero podemos estar consumiendo de temporada. Tenemos un país que, bueno, además de que somos líder en producto ecológico europeo, somos el primer país, el 4º del mundo, pero prácticamente exportamos todo fuera. Pero nosotros tenemos un país que no es como esas islas en Estados Unidos, muchas veces que le llaman desiertos alimentarios porque no hay más alrededor que Taco Bells y cadenas de fast food, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de que en general contamos con mercados, que contamos con fruterías de barrio. Entonces, eso también es, o sea, lo que sea huir de la gran superficie, huir de la gran distribución de Amazon, no tenemos por qué hacerlo todo bien ni perfecto y podemos ir dando pasos. Entonces, explorar nuestro barrio puede ser una experiencia de consumo responsable muy, muy apetecible y es algo que habitualmente hacemos. Y simplemente es intentarlo hacer más, ¿no? Y leer etiquetas, fijarnos, pero también con un cambio al mes que hagamos es más que suficiente. O sea, pensemos que en 2 años habremos hecho 24 cambios, que eso es una barbaridad, es haber dado la vuelta a nuestro consumo. Entonces, podemos empezar llevando bolsas de tela a la compra, cambiando la botella de plástico por una reutilizable, utilizando tuppers de cristal, ¿no? Yo qué sé, y luego ir mirando qué cosas podemos ir pegando esos pequeños cambios, pero que no nos supongan una locura, al revés. O sea, que sea algo motivador, que para nosotros sea como un camino placentero y decir, pues mira, ya no voy a comprar el pan industrial este horrible, me voy a comprar un pan bueno ya todos los días, ecológico, y si eso, pues congelo la mitad, me parto rodajas, voy a dejar esto. O mira, a partir de ahora ya no voy a consumir más procesados, solo voy a consumir frescos. O irnos poniendo, cada uno, estoy poniendo ejemplos como, puede ser cualquiera, ¿no? Irnos poniendo como metas que además redundan en nuestra calidad de vida. Siempre, no dicen que el alimento es nuestra medicina, ¿no? Lo decía Hipócrates, padre de la medicina. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas que vayamos cambiando de alimentación siempre van a repercutir en nuestra salud. Pero, por ejemplo, el quitarnos cosméticos con un montón de productos derivados del petróleo o productos en casa también va a revertir en nuestra salud, menos productos tóxicos en los que entramos en contacto. Pensemos que en un montón hay una aplicación, una app que se llama Ingred, como de ingrediente Ingred, que la podemos bajar y descargar y haces una foto al INCI, que son los ingredientes de los cosméticos, y te marca pues estos que son derivados del petróleo, potencialmente cancerígenos o que potencialmente pueden producir algún daño a la salud humana
o medioambiental. Y la verdad es que es legión la cantidad de sustancias que hay en esos productos. Entonces, el quitarnos, o sea, el menos, es al final acaba siendo más. O sea, redundamos en salud, en calidad de vida y luego además cuando tenemos menos cosas, dedicamos menos tiempo a las cosas, tenemos más espacio mental y realmente ponemos el valor y la mirada en las cosas que no son materiales, que eso es lo importante y para eso estamos en la vida. Yo creo que muchas de las cosas que acabas de decir tienen que ver con un desafío que se plantea ahora y que es justamente el parón ha provocado que la economía se contraiga. No hay circulante y claro, si la clave de este mundo en que vivimos en esta era es justamente que circule el dinero, si esto no sucede, apunta a que, bueno, tenemos que reactivar la economía porque la vida debe continuar. De alguna manera tiene que hacerlo. Y mucho de lo que tú has dicho es una forma de contribuir a esa reactivación. ¿No lo crees así? Sí, yo creo que además de esta crisis vamos a salir, pero vamos a tener que salir con otras herramientas, no como las de la pasada. Y realmente el consumo sostenible y responsable es una forma pues de salir de otra forma, ¿no? De activar la economía, pero no tener el impacto brutal que tenemos en el planeta, ¿no? Y en las comunidades y en los seres vivos. Y bueno, se plantea como una herramienta. Pensemos que ahora, bueno, tenemos ese proyecto de ley de transición ecológica, tenemos ese Green New Deal que se está haciendo por Europa, parece que hay un movimiento que ya veremos cómo se hace, de qué forma, y todas estas cosas son muy complejas siempre, pero sí que hay una mentalidad, ¿no?, de que vamos a tener que salir de aquí con una producción verde, reactivando sectores que generen menos impacto e ir desacelerando esos sectores que tienen más impacto, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido con la pandemia ha sido algo realmente increíble porque, bueno, hemos tenido esa desaceleración totalmente abrupta que nos ha dejado, pues, viendo delfines en Venecia, ¿no? Nos decían que el cambio climático no se podía parar. Oye, y en una semana o dos estamos viendo animales acercándose a los núcleos urbanos, medusas y delfines en Venecia, y era como, pero esto en 2 semanas de pararnos, o sea, la capacidad de resiliencia que tiene la naturaleza y nosotros, no, de si nos retuviésemos un poco, de dejarla vivir. Ha ocurrido eso y luego ha ocurrido que, claro, desaceleración no es lo deseable, por mucho que veamos esos delfines y esa naturaleza recuperarse, porque, claro, el daño social y el impacto social es brutal y, como siempre, en los sectores más vulnerables. Pero sí, de repente, nos ha planteado esta situación de que, bueno, tendremos que salir de esta crisis de una forma sostenible, ¿no? Y que si queremos empujar la economía, no podemos empujarla con las energías fósiles otra vez contaminando, no podemos estar otra vez abusando del plástico. Hay sectores que realmente tienen un gran impacto en las emisiones y en el medio ambiente, el deterioro del suelo. Entonces, pues bueno, empieza a haber una especie de conciencia de que, bueno, pues vamos a tener que ir saliendo de otra forma. Y ha sido interesante en la pandemia, pues que ha habido muchas voces y mucho movimiento colectivo. Ahora hay un momento muy de efervescencia también en todo el sector de la sostenibilidad y vinculadas a economías, a nuevas economías como la economía social y solidaria, la del bien común, ¿no? De decir, bueno, pues es que estamos aquí, nosotros planteamos otro tipo de economía, otro tipo de salida de la crisis, porque, bueno, nos hablan de volver a la normalidad, pero la normalidad no era muy normal. La normalidad ya era una emergencia climática, vivíamos ya en una crisis ecosocial y no nos habíamos recuperado de la crisis económica anterior. Entonces, si no queremos volver o sea, esperemos que esa nueva normalidad sea más verde, ¿no? Y más responsable socialmente, porque además, bueno, el mundo nos lo está pidiendo también. Nos lo están pidiendo las nuevas generaciones que salen, ¿no?, a pedir que no nos dejen el planeta así. Y, bueno, hemos visto además todos estos, las cadenas de producción invisibilizadas, que no las solemos ver ahora durante la pandemia, las de alimentación, las de ropa, como se han quedado todas las cadenas de producción paradas en todo el mundo porque las tiendas estaban cerradas, y hemos visto que esa gente que nos cuida, que nos provee, son los eslabones más frágiles de la cadena, los que están en peores condiciones. Entonces,
bueno, pues esto yo creo que mucha gente no va a tomar conciencia con esto, pero yo creo que hay mucha gente que ya teníamos conciencia, que nos estamos reforzando con esto, y hay mucha gente que está tomando más conciencia con todo esto. Entonces, pues bueno, es un momento interesante, por decir algo, porque también es un momento inquietante, hay muchísima gente que lo está pasando mal. Pues intentemos que nuestro consumo, en la medida posible, ayude a las máximas personas que podamos, porque realmente con nuestro consumo estamos votando. Votamos cada 4 años, pero tenemos la posibilidad todos los días de estar votando y apoyar con nuestro dinero y nuestro consumo algo que hay detrás. Pues pensemos que sean productores, que sean pymes que lo están pasando mal, antes que grandes superficies, corporaciones que evaden impuestos o intentan pagar los menos posibles o no pagarlos directamente, ¿no? Pues bueno, intentemos apoyar las buenas prácticas, porque si apoyamos las malas prácticas se van a cronificar y este tipo de desórdenes que estamos viviendo pues estarán mucho más a la orden del día. Bien, Brenda, vamos a quedarnos con esta síntesis tuya final que me pareció estupenda. Invito a la gente a que lea Al borde de un ataque de compras. Uy, lo tengo aquí, mira. A ver, yo tengo el PDF, ya te lo dije. No, yo estoy con la lectura digital. Y bueno, nos quedamos con tus reflexiones de consumo, sostenibilidad y también de cultura, porque es una forma de construir cultura. Muchas gracias, Sí, Brenda. completamente. Muchísimas gracias, Aurelia. Ha sido un placer de conversación. Gracias, Hasta la igualmente. Y próxima. espero que los amigos que nos están viendo también lo hayan pasado también como yo, que hayan escuchado cifras, números, datos, claves para poder cambiar un poquito. Desde lo personal se hace lo global. Como decía Gandhi, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, empieza contigo, empiezas a Sí, y cambiar además tú. es más fácil de lo que parece, te diré. Oh, le vamos a dar la vuelta a la tortilla, ¿eh? Sí, sí, seguramente. Gracias, Estupendo. Brenda. Y bueno, a los amigos, muchísimas Muchísimas gracias por la gracias. compañía Chao. y hasta la próxima Chao. entrevista aquí en Tú Mismo. Chao.